Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Elizabeth de Letra. Hoy día tengo a dos invitados que quiero presentar el día de hoy y que son parte de Letra. Una persona es parte de Letra y otro hermano también trabaja en el área de la traducción. Y en esta tarde queremos presentarlos para que ustedes los vayan conociendo. Así que te voy a dar la oportunidad en este momento, Karina, para que te seas presentando junto a tu esposo. Hola Eli y buenas tardes a todos. Em, Como dijo la locutora aquí, mi nombre es Karina Román, yo soy originaria de Santiago de Chile y actualmente estoy sirviendo junto a mi esposo que se va a presentar ahora. Ujú. Hola Eli, saludos y muy buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Fernando Rodríguez y yo soy de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Perfecto. ¿Dónde están ustedes? Queremos que nos cuenten un poquito más. Bueno, actualmente nosotros fuimos enviados por nuestra iglesia a servir en una comunidad indígena en la etnia Nomaxigenga. La comunidad indígena se llama Chuquibambilla y está ubicada en Perú, en la ciudad de San Martín de Pangoa. Perfecto. Los nombres son medio extraños. Yo trato de acordarme. Chucky, Bambilla. ¿Y el otro Sí. cuál es, me dijiste? La etnia es Nomaxigenga. Nomad Siguenga. Ujú. Yo no los había escuchado nunca. Por eso para mí es extraño. Chicos, yo quería preguntarles y para que los que nos escuchan puedan saber ¿por qué llegaron a ese lugar ustedes, a trabajar a ese lugar? Porque yo entiendo que ustedes siempre fueron llamados quizás para el trabajo de lo que es la traducción. Yo conozco un poquito de la historia de Karina, que ella se fue a estudiar, hizo el curso fundamental, que después ella pudo irse a Perú a especializarse, pero Fernando no conozco mucho, entonces sería lindo que nos pudieran contar un poquito más de ustedes. Así es que les dejamos la oportunidad para que ustedes nos vayan contando parte de su historia. Ok, bueno, yo diría que mi llamado a la traducción de la Biblia fue en un CIMA internacional del 2020. Justo ese CIMA internacional fue en Chile, así que hasta ahí no tuve que salir del país. Pero había una parte práctica dentro de ese CIMA y yo fui a Letra Paraguay, que serían nuestros hermanos, ¿no? En ese Letra Paraguay pude hacer una observación en la etapa de retrotraducción que estaban haciendo las traductoras indígenas. Y me pareció tan impresionante su trabajo, súper minucioso y todo, que estaban frente a un computador y yo decía, wow, de verdad que este trabajo de la traducción es muy lento. Y yo en ese tiempo estaba trabajando de nutricionista, pero oraba el Señor desde hace bastantes años atrás, habrán sido unos 10 años atrás, como Señor, envía tu palabra y que haya muchas Biblias traducidas. Pero yo oraba por otro y no había visto de cerca el trabajo hasta ese momento. Entonces así, pasado el tiempo, descubrí que estaba la posibilidad de hacer el curso fundamental y de ir a CILTA. En CILTA, para los que nos escuchan, es el curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización, que es el único en todo Latinoamérica que se dicta en español, en donde se comprimen muchos ramos, muchos cursos para poder tener, digamos, como en la práctica todas las habilidades necesarias para poder analizar un idioma, una cultura y ya trabajar en el campo asesorando a los traductores que son indígenas en este tiempo. Y entonces yo hice mi CILTA en el 2022, el primer CILTA, y ahí fue que conocí a mi esposo. Ujú. Sí, bueno, yo también fui a Silta y mi historia es que cuando yo creí en el Señor, o mejor dicho, cuando Él me rescató y me ayudó a entender el Evangelio, fue en un congreso misionero. Y en ese lugar había un stand para misiones transculturales. Y desde ese mismo instante yo entendí o quise contarles a los demás acerca de la buena noticia del Evangelio y de lo que Jesús había hecho por nosotros. Y empecé a involucrarme en las misiones transculturales. Visité varias etnias, la etnia Piaroa,
Solo etnias en Venezuela, la etnia Piaroa, la etnia Yupa, la etnia Yanomami y así. Y con el pasar del tiempo, en el involucramiento, entendí la importancia de que las personas de esa etnia son personas con una cultura y con un idioma diferente al nuestro. Y que para que ellos pudiesen entender el Evangelio, tendría que ser en su propio idioma. Luego de entender eso, asistí a diferentes capacitaciones y seguí involucrado, pero seguía una inquietud en mi mente sobre qué poder hacer, qué hacer, podemos hacer más que llevarles el Evangelio, más que sí plantar una iglesia. Y el Señor en su palabra, en Isaías 48, me mostró que dice la Biblia, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso fue para mí una luz, eso mostró qué era lo que yo tenía que hacer. Porque la palabra de Dios era la que iba a permanecer. Mi vida o la vida de todos los misioneros por mucho puede durar 70 años, pero la palabra de Dios no, ella permanece para siempre. Entonces allí comprendí que el llamado específico del Señor era en la traducción de la Biblia. Eh, y que esa traducción era la que iba a lograr que las personas pudiesen conectarse con Dios, conocer a Dios, porque iba a estar en su propio idioma, en el idioma de su corazón. Entonces, bueno, mi iglesia apoyó ese llamado y me envió a trabajar con la etnia Yupa. Y allí estuve trabajando un tiempo con la organización misionera que sirve en la traducción de la Biblia en Venezuela, que se llama CLAN. Y después de un tiempo, la iglesia, al ver digamos, mi interés por servir en la traducción de la Biblia como consultor bíblico, me enviaron a Silta para prepararme específicamente en el área de la traducción de la Biblia y allí fue donde conocí a Karen. Bueno, a mí me gusta escucharlos a ustedes lo que están diciendo porque saben que realmente cuando el Señor tiene algo ya listo, ya preparado, sin duda el Señor les respalda. Sus iglesias dijeron ustedes que les ayudaron, les respaldaron. Muchos chicos hoy en día sí quieren salir, quieren estar fuera, quieren trabajar, pero resulta que no hay un respaldo mayor de sus iglesias. Pero ¿será que el Señor te está llamando realmente a ese lugar? Entonces es importante que nosotros podamos estar atentos para poder escuchar realmente lo que el Señor quiere y está demandando de nosotros. Me gusta escuchar lo que ustedes dicen y más encima que después Fernando dice, encontré a mi esposa, Karina, encontré a mi esposo. Bueno, fue el momento preciso, de que qué maravilloso. Y hoy en día, ¿dónde están ustedes trabajando? Dijeron, Sí, claro que sí. Bueno, igualmente al terminar Silta, nosotros oramos con nuestra iglesia, con el liderazgo de nuestra iglesia, y todos fuimos dirigidos, así como la iglesia de Antioquía en Hechos, fuimos dirigidos a que este era el lugar donde el Señor quería usar nuestros talentos y también nuestra capacitación en Silta. Actualmente nosotros estamos en la comunidad de Chuquibambilla y es una comunidad indígena de la etnia Nomaxigenga. Estamos por los momentos, o vamos a servir en el área de la traducción de la Biblia y la alfabetización de las personas en su propia lengua, la alfabetización en su propia lengua. También en el uso de las escrituras, ya que la etnia nomaxigenga ya posee traducción de historias orales y traducción del Nuevo Testamento al nomaxigenga. Entonces trabajaremos también en el uso de las escrituras y en otras áreas, pero esas son las principales. Sí. perfecto. Sí, ¿sabes qué? Una de las cosas que hace tiempo atrás escuché una persona que la Biblia llegó en su idioma, decía, ahora hay que trabajar o tienen que ayudarnos para poder comprender y poder a lo mejor aplicar esta palabra, cómo interpretar esta palabra.
Entonces, para eso también tienen que levantarse personas que, bueno, que el Señor coloque allí para poder realmente interpretar bien esa palabra, sea bien utilizada. Entonces, yo creo que ahora en este tiempo que están ustedes allá, me imagino que también están en ese trabajo. Sí, algo que queríamos como contarles un poquito más del contexto es que nosotros no estamos acá como el único matrimonio misionero aquí, sino que nos trasladamos aquí a la comunidad de Chuquibambilla a vivir dentro de una base misionera. Y tú nos hacías una Perfecto. pregunta antes muy interesante que queremos contar, ¿por qué escogimos este lugar? Y entonces fue por la centralidad de la iglesia. Hubo una iglesia llamada Iglesia Macedonia, que es del Callao, que es una iglesia bien pequeñita, de no más de 70 miembros, en un sector realmente de vulnerabilidad, de escasos recursos. No hay alguien como que demasiado rico ahí, sino que de esa iglesia, guiados por la palabra del Señor, decidieron venir acá a la selva central de Perú y plantar esta base misionera. Y lo hermoso es que la misma comunidad, es decir, los mismos nativos, empezaron a construir, y hay videos de eso que también podríamos pasarle los links si es que es posible, de cómo construyeron todas estas instalaciones poco a poco. Y la verdad es que Dios los ha bendecido en poco tiempo, en un lapso de alrededor de, serán unos 8 o 9 años, desde que vinieron acá e hicieron el contacto. Entonces, así, en medio de esta base misionera, es que existe un proyecto de traducción actual funcionando del Antiguo Testamento para la etnia nomaxigenga, y también se planea a futuro, alrededor de los próximos 2 años, empezar con un programa de alfabetización, que fue también o la otra capacitación que tuvimos por la gracia del Señor, nosotros ya estando casados. Tampoco pensábamos como volver de inmediato al Perú, pero el Señor nos permitió en el año 2023 hacer la Mm. otra especialización, entonces nos sentimos muy bendecidos por eso, y lo que queríamos era, claro, llegar a un equipo donde ambas capacitaciones sirvieran y fueran de beneficio para la comunidad. Sí, perfecto. Oye, es tremendo porque todo va cuadrando. A mí eso me encanta. Ay, me encanta el orden que tiene el Señor porque realmente tú vas viendo las cosas cómo van cuadrando. Y solamente eso es cuando hay respaldo de parte del Señor. Realmente nosotros no son coincidencias. Como les Sí, digo yo a mis hijos siempre les he enseñado, no hay coincidencias, es una diosidencia, chicos, es una diosidencia, porque Dios quiso que fuera así. Así que yo de esa forma lo veo con ustedes, porque qué tremendo, tremendo toda la labor y todos los pasos, paso a paso, han ido y ha ido cuadrando. Para el Señor sí. todo cuadra. Fernando, ¿algo más que nos quieras compartir? Sí, quería hablar un poco más sobre el tema de la centralidad de la iglesia y la importancia para el cumplimiento de la Gran Comisión. Hoy día, la obra misionera ha sido delegada en muchas partes del mundo de la iglesia a las agencias misioneras. Mm. Eh, y el diseño bíblico que vemos en el ejemplo de los apóstoles es que la institución que el Señor estableció y que es el misionero para llevar a cabo la gran comisión es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia es quien debe coordinar los movimientos misioneros para alcanzar a quien Dios quiere salvar. Entonces, O sea, uno de los secretos que hay acá en la base misionera Antioquía, que es donde estamos sirviendo, es que la iglesia del Callao, quien fundó la base misionera, decidió confiar en el diseño de Dios. No delegó su tarea, la asumió con fe y responsabilidad. Un grupo de 70 hermanos dirigido por un pastor que decidió confiar en la palabra de Dios y en el diseño de Dios, fueron quienes lograron todas estas instalaciones muy surtidas que hoy día tienen lo necesario para poder alcanzar a toda la etnia nomaxigenga. Tienen lo necesario, los equipos necesarios, las casas necesarias, los espacios necesarios para desarrollar todas las tareas que conciernen a la traducción de la Biblia, a la plantación de la iglesia, al uso de las escrituras, a la alfabetización. A todos esos ministerios tan importantes se debe a que una pequeña iglesia decidió poner su confianza en la palabra de Dios y en el diseño de Dios y no delegó su responsabilidad, sino que la asumió con fe.
Entonces, Amén. Qué digamos que lindo. eso, como nuestras iglesias están convencidas de que es la iglesia el misionero, al ver eso, dijeron, sin duda, allá es donde deben estar ustedes sirviendo. Amén. Oye, qué importante eso que dijiste, que una iglesia pequeña Ujú. no delegó, sino que asumió. Me gustó eso, me gustó la frase, hasta la frase, porque realmente nosotros como iglesia deberíamos asumir eso, Sí. debería ser así, todas las iglesias. Hace unos domingos atrás, eh, a la iglesia a la que pertenezco, hablábamos justamente de eso. Y decía, el Señor a nosotros nos mandó, si ustedes quieren, hagan discípulos. Dijo, id, o sea, vayan. Entonces, no es si ustedes quieren o si tienen tiempo. Y eso es lo que pasa en las iglesias hoy en día y en iglesias grandes más encima. Y ahora una iglesia chica, tú nos estás contando que asumió eso. Qué maravilloso como el Señor hace y obra con los hermanos. Y yo creo que, bueno, nosotros queremos que el Señor venga pronto. Pero ¿cómo va a venir pronto si todavía no se ha hablado de su evangelio? No se ha hablado de su palabra, no se ha hablado de Él en todo lugar. Entonces, es tremendo, da harto que pensar y me alegra el trabajo que ustedes están realizando, chicos, y el trabajo que el Señor los mandó y que el Señor les está respaldando también para que sigan haciendo. Me gusta, me gusta ver las cositas que puedo ver porque yo los sigo a los chiquillos, así que estoy viendo siempre y como dijo Karina, a lo mejor después podamos enviar algunos links para que los hermanos puedan ver y conocer el trabajo que están realizando. Y no es un trabajo que hace Fernando y Karina, sino que es un trabajo que el Señor hace a través de mis hermanos. Así es que agradezco mucho a Dios de conocerlos, de poder compartir este tiempo con ustedes y le agradezco a Dios porque sin duda les va a llevar a muchos lugares más a ustedes y mucho trabajo. Yo sé que el Señor les tiene hartas cosas preparadas. Y aparte, yo no sé, ustedes no dijeron delante cuando se presentaron, pero no sé si les incomoda que nos digan su edad. No, para nada. Y a ver, Fernando, compártenos. Ya, yo cumplí recientemente 36 años. 6, Karina, Yo tengo 31. Este año cumpliré 32. muy bien. Mis hermanos, más de los 30 años. Y ustedes en este momento, yo sé que Karina es nutricionista, ¿cierto? Sí. Y Fernando, ¿tú tienes alguna carrera o alguna profesión a la que tú sigas Sí, yo o me que gradué de ejerzas? contador público. Actualmente no la Sí, ejerzo porque estamos en la lingüística. por supuesto, yo Pero, también soy contador. sí, pero sí, aún así mi carrera sirve de mucho para apoyar acá en la base y por supuesto para llevar nuestras propias finanzas familiares. Es muy útil mi carrera. Exacto. Sí, saben que una de las cosas que nosotros a veces podemos ver cuando hay congresos, conferencias de misiones, siempre los chicos quieren poco menos que, no, yo quiero tener la tremenda carrera y después de que tenga esa carrera, yo sé que el Señor me va a llamar a trabajar en esto o que yo tengo fijado ya lo que voy a trabajar para el Señor. Pero ¿por qué con esa carrera? Y si no es con esa carrera, Sí. entonces es triste ver eso. ¿Por qué le ponen condiciones? El Señor no a veces quiere ocupar solamente tu disposición, Mm. quiere ocupar tu disposición. Entonces es importante que nosotros demos a conocer eso, que realmente el Señor pueda ver nuestro corazón y pueda ver la disposición que nosotros tengamos para su trabajo, para llevar a cabo el trabajo que Él nos tiene encomendado. No es Mm. necesario tener el tremendo título para poder ser un misionero o ser, ni siquiera a lo mejor un misionero que voy a ir a otro país, sino que el Señor te tiene encomendado a lo mejor otras labores dentro de tu iglesia. Así que les animamos a todos los que nos están escuchando para que no se desanimen,
porque de repente, porque no tienes una carrera, se desaniman. El Señor igual te está llamando, y a lo mejor con algo muy simple, porque ahora mismo Fernando decía, soy contador, y sabe que realmente la contabilidad sirve bastante en algunas cosas, y nosotros decimos, pero si es misionero, ¿de qué va a servir el contador? Pero sí, Dios lo utiliza, Dios lo puede utilizar en cosas, pero que son inimaginables. Lo mismo la Cari, ella es nutricionista, yo no sé a lo mejor en qué podrá estar ejerciendo lo de su profesión, pero sí, yo creo que el Señor las puede utilizar en formas como inimaginables. Así es que me agrada estar conversando con ustedes, pero vamos a dejarlos un ratito, los chiquillos que descansen, porque no les quiero hacer tanta pregunta. Y vamos a ir a una cancioncita ahora, así es que vamos a descansar un ratito y vamos a escuchar una alabanza que tenemos preparada. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Ya, hemos vuelto. Nos están esperando aquí los chicos para más preguntas, los vamos a acosar de preguntas hoy día, vamos a aprovechar que están con nosotros para poder acosarlos de preguntas. Quiero que me cuenten el tiempo que estuvieron en Silta, ¿cómo ha sido? ¿O cómo fue? ¿Ustedes siguen ahí trabajando con Silta o no? Ustedes ya estuvieron su tiempo de estudio ahí ya, ¿cierto? Eso entiendo yo. Nosotros hicimos ambas especializaciones, traducción y alfabetización, gracias al Señor y gracias a los hermanos que aportaron para eso. Y una vez que nosotros terminamos Silta, ambas especializaciones, vinimos al campo a servir, aunque sí tuvimos la oportunidad y el privilegio de capacitar en un repaso de las materias que dan en el curso fundamental. Tuvimos la oportunidad de darle un repaso a los nuevos estudiantes de este año. Sí. Entonces, esa fue nuestra participación con Silta, pero al terminar los estudios ya no tenemos participación directa con ellos. Pero, por Perfecto. supuesto que seguimos de alguna manera al pendiente y conectados, y si surge alguna capacitación, como hace poco, que hubo una capacitación, si mal no recuerdo el nombre, era Caminata Bíblica. Ellos se comunicaron con la base y la base designó a uno de nosotros para ir para allá, pero no uno de nosotros, sino uno de los equipo. misioneros de la base para ir hasta allá, recibir la capacitación y luego esa persona traerla para acá. Entonces, de alguna manera seguimos conectados, pero no directamente con Silta. Perfecto. Ustedes hablan de traducción y alfabetización. Quiero que me cuenten la diferencia de los dos para poder explicar a la gente y nuestros hermanos puedan entender bien de lo que se trata
trata? Porque nosotros siempre hablamos de el trabajo de la traducción y alfabetización, pero ¿son dos cosas diferentes o es lo mismo? Muy buena pregunta, Eli. Es algo que cuando por lo menos yo me empecé a meter en el mundo de la traducción no lo tenía tan claro. Entonces espero explicarlo bien. Para que se entienda bien qué tan complementarios son, me gustaría que todos hagan se imaginen en su mente alguien caminando con ambas piernas. Entonces, si quiere dar un buen paso, tiene que ir siempre con uno y luego con el otro, con el siguiente y así. Solamente así se puede Mm. tener una marcha estable. Entonces, dentro del mundo de la traducción, una pierna, digamos, de estabilidad es la traducción y la otra es la alfabetización. Lo que nos contaban nuestros profesores y misioneros más antiguos es que antes se pensaba solamente en el trabajo de traducción, es decir, como que sacar el producto de la Biblia escrita y dársela a la etnia. Pero ese era un trabajo, en estos términos, cojo, porque nadie les estaba enseñando a la gente a leer su idioma, a escribir su idioma y entonces a producir muchos más recursos, como tú hablabas antes, como diccionarios bíblicos o ya preparar un sermón, poder escribirlo en su lengua, saber entender cómo es un discurso, dónde está la poesía, o sea, poder interactuar con el texto, con la escritura. Entonces, esa otra patita es el área de la alfabetización. En cuanto a alfabetización, se incluyen varias cosas. Por ejemplo, eh, enseñarle no solamente a niños a leer, sino que también a adultos. Entonces, hay diferentes formas, siempre dando respeto a las personas, dignidad, ayudándoles a ver cuáles son las herramientas que ellos ya tienen y ahora pasarlas, digamos, como al papel y lápiz. También se habla de transiciones entre lo oral, que es como la mayoría de nosotros somos más orales, nos gusta más, por ejemplo, ver videos de YouTube o escuchar música, que estar leyendo un libro sobre música, por ejemplo, o leyendo un libro de la película. Más bien todos preferimos ver la película. Entonces, lo que se hace de esas comunidades más bien orales es que se hace primero una traducción oral, solamente que se escucha y luego se pasa al papel con el tiempo. Y entonces ahí van de la mano ambas áreas, traducción y alfabetización. Mm. Igual mi esposo puede dar algunas diferencias y tips. Ya, te Sí, escuchamos, Fernando. sí, para simplificar ambos términos, la traducción de la Biblia es sencillamente transferir el significado y el sentido del mensaje a un nuevo idioma. Eso es la traducción de la Biblia. Pero muchas personas, incluyéndome, tenemos la concepción de que como nuestra lengua, nuestro idioma está estandarizado, es decir, está estudiado, tiene una gramática, tiene unas reglas, tiene unos códigos, tiene unos signos, y podemos nosotros tranquilamente, porque digamos en nuestra cultura y en nuestra sociedad, nosotros vamos a la escuela, aprendemos a leer y a escribir, y es algo muy común, tendemos a pensar que todos los idiomas están así. Y la realidad es que no. Hay muchos idiomas, muchos, miles de idiomas, que actualmente no tienen una gramática, no tienen reglas, no tienen signos, no tienen símbolos para escribirlos. Y por lo tanto, las personas no tienen cómo leer en su idioma. Entonces, digamos que la alfabetización, una vez que ya ha sido estandarizado el idioma, ya tiene signos, símbolos y tiene una gramática y unas reglas, la alfabetización permite a la persona conocer su propia gramática, conocer su propio idioma, de manera que cuando ellos puedan enfrentarse al texto que ha sido traducido a su idioma, ellos puedan entender e interpretar el texto que están leyendo. Porque eso es otra cosa que quisiera agregar. Muchas veces la alfabetización se entiende como el proceso mediante el cual se le enseña a las personas a leer y a escribir en su idioma. Pero eso es un concepto muy pobre por el hecho de que no solamente las personas deben aprender a leer, deben aprender a interpretar, deben aprender acerca de géneros literarios, deben aprender acerca de cómo se leen esos géneros literarios,
deben aprender a cómo se interpretan, qué cosas se toman en cuenta, qué no, qué se debe tomar en cuenta en un texto que tiene un género literario narrativo, cómo se interpreta un texto que es argumentativo. Todas esas cosas se enseñan en alfabetización, de manera que las personas cuando se encuentran con el texto bíblico que tiene una gran riqueza de géneros literarios, ellos puedan interpretar el texto y entender su sentido. Eso es el proceso de alfabetización y la traducción, como lo dije al principio, es meramente transferir el significado y el sentido de un idioma a otro. Wow, es complejo. Yo encuentro que es complejo porque yo todavía no voy a estudiar. Me gustaría estudiar, pero no sé si el Señor me tendrá llamada para poder estudiar de esta forma. Me conmueve mucho el hecho de poder ver que hay tantos idiomas que les falta la escritura. Y no solo los idiomas, hay personas que no saben nada del Señor. Y eso me conmueve. Así es que eh, yo eso lo escuchaba a ustedes con atención, lo que estaban hablando, de lo que es la alfabetización, lo que es la traducción. Y realmente saben que toca mi corazón, toca bastante mi corazón. Yo creo que por eso estoy trabajando en letra. Así es que por eso mismo trato de movilizar gente y hermanos, porque yo sé que hay muchos hermanos que tienen el llamado a trabajar en lo que es traducción y como que no se dan cuenta de la importancia de lo que es la traducción. Así es que yo quería preguntarles algo a ustedes, a lo mejor vamos a salir de, no sé si vamos a hacerlo como, no chistoso, pero sí quería preguntarles a ustedes alguna experiencia o algo que nos puedan contar del tiempo que estuvieron estudiando, algo, una experiencia que nos cuente uno y después Fernando y después la Karina primero. Le vamos a dejar la oportunidad. A ver que nos cuente alguna experiencia, porque no todo es puro estudio, me imagino. Bueno, yo Se tengo ríen una, los Eli. dos y no me dicen nada, pero Estamos pensando, Eli. Ahora, ya Yo, Fernando tiene uno. yo tengo una, si me permites comenzar mientras Cari piensa la de ella. bueno, sí, no hay problema. Ya, siempre contamos realmente, porque fue algo que nos impactó a ambos. Contamos esta historia a todo el que nos pregunta sobre nuestra visión, misión, meta, objetivos, anhelos. Y creo que todo se resume en esta historia. En el primer semestre de CILTA, en la materia de, ¿cómo se llama? Investigación sociolingüística, si mal no recuerdo, un profesor llamado Paul Lewis, él era una persona muy sabia, tenía creo que más de 40 años sirviendo en proyectos de traducción y proyectos de investigación sociolingüística, que es otra área que se enseña en CILTA, muy importante también, la investigación sociolingüística. Perdón, quiero corregir, se llamaba Desarrollo o Introducción a la Sociolingüística. Es que tiene, lo que pasa es que también nos cuesta recordar los nombres porque venían del inglés. El hermano es de Estados Unidos. Entonces tengo algunas siglas que vienen del inglés, que era eh, como Desarrollo Sostenible de Idiomas, DSI. Sí, Creo ese es que desarrollo sostenible de idioma. Bueno, pero continúo con la historia. El tema es que el hermano Paul Lewis, en una clase, él estaba muy conmovido por el hecho de que él había experimentado muchas organizaciones que habían hecho muchos esfuerzos e invertido mucho dinero por llevar a cabo investigaciones sociolingüísticas o proyectos de traducción. Y al terminar estos proyectos, se traducía la Biblia o se investigaba, esas personas se iban de ese lugar y dejaban la palabra de Dios para que otros la usaran. Él estaba llorando y conmovido decía, ese no es el objetivo. La traducción de la Biblia es solamente un medio. Nuestro verdadero trabajo y esfuerzo debe estar
en restablecer el shalom de Dios en ese lugar. Es que las personas, es trabajar para que las personas puedan experimentar una relación con Dios plena a través del entendimiento claro de su palabra y de una vivencia en los principios de la palabra de Dios. Cuando eso suceda en una comunidad, allí nosotros podremos decir, hemos cumplido nuestra tarea y podemos irnos. Pero las misiones no tratan de objetivos, no se tratan de cumplir objetivos, de plantar una iglesia, de dejar un proyecto, de traducir la Biblia. La misión consiste en que nosotros podamos hacer discípulos que puedan experimentar el shalom, la relación plena de Dios con sus criaturas, el restablecimiento pleno de esa relación. Entonces, eso para nosotros nos dejó muy marcados en el hecho de que nosotros no queremos servir para que la palabra de Dios esté traducida completamente en los nomatsigengas. Nosotros no queremos servir para que los nomatsigengas puedan tener proyectos de alfabetización bien elaborados. Nosotros no queremos servir solo para que haya aquí una iglesia con un nombre y ya. Nosotros queremos servir para que el Señor restablezca el shalom a la etnia nomatsigenga Amén. y la etnia Sí. nomatsigenga pueda relacionarse plenamente con su Dios, disfrutando del perdón de los pecados, de la gracia del Señor, de todas las bendiciones de su palabra y de lo mejor que es que tengamos a Cristo y que estemos en Cristo y que disfrutemos desde ahora la vida eterna con Él. Esa es nuestra misión y esa creo que es la misión que Dios nos ha dejado en su palabra. Él quiere restablecer el shalom con las personas. Por eso cuando Jesús nació, las palabras de los ángeles fue, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para los hombres en la tierra. Amén. Qué lindo eso, porque ay, yo creo que hay muchos que tienen la mentalidad que no es para que se traduzca, porque la Biblia tiene que ser traducida y no se le ve el trasfondo, el otro trasfondo que es tan importante y nos deja de ser importante, nos deja para nada de ser importante, así es que qué lindo y qué profundo lo que dijo el profe, me gustó. Karina, Que me quedé cuéntanos algo. recordando esa historia y de verdad que sí fue conmovedor para todo. Eso nos marcó. Mm. Cuéntanos alguna experiencia o algo chistoso, por último, algo que te llamó la atención y Algo que chistoso. alguna Mira, experiencia. quizás más que algo como chistoso en sí, es como lo gracioso que hace el Señor. También pensando en una profesora. Esta profesora, creo que por seguridad no vamos a decir su país. Una profesora de su país pensaba que en esos primeros años de juventud, con su llamado reciente, iba a servir en una etnia de su país, una etnia local. Y resulta que ella se fue a viajar a estudiar, me parece que a Europa, ¿no? A Canadá, Ujú. Ah, a Canadá. Bueno, no sé si tú sabes bien que ya, sí, sí te vas a yo recordar. también estoy descifrando quién es. Quedó todo enigmático. Bueno, más allá de los lugares, la cosa es la siguiente. Entonces, Dios puso en su corazón estudiar para alfabetización, pero esta área no estaba tan desarrollada. Entonces ella se fue primero a estudiar los cursos de traducción en Canadá, si no me equivoco. Pasado el tiempo, ella todavía no pudo servir en esta etnia local, pero pasó el tiempo y el tiempo ella fue asignada a otro lugar, también allí conoció a su esposo. Em, Todavía no trabajaba en el área de alfabetización porque no habían profesores en ese tiempo, o sea, de verdad que es un área desarrollada posteriormente, pero con la urgencia, con esa necesidad. Pasado no sé cuántos años después, creo que por lo menos más de 10, ella volvió a su país, visitó a la etnia por la que ella había orado, que eran eh, bien difícil de acceder y todo, y de repente se encuentra con un joven llevando unas mesas
Y entonces ella le pregunta, ¿y para dónde las lleva? ¿Y cómo es la cosa? Y resulta que ese era un joven al que ella visitó, siendo el joven muy pequeñito, como de un lactante, 1 año, 2 años. Y ella dice que en una visita misionera, antes de estudiar alfabetización, la profesora le había compartido, creo que como un huevo o algo así, ¿no? O sea, le había dado de lo poquito que ella tenía, había compartido con esta familia en que en ese tiempo estaba su mamá y este niño chiquitito. Entonces, mira lo loco, ¿no? Pasado que ella se fue a estudiar, aún no hizo lo de alfabetización, pero volvió. Y este chico era entonces ahora un maestro, ¿no? Mm. O no sé si ya era maestro. Sí, pero estaba llevando mesas para que se alfabetizara en ese pueblo. Entonces, mira como lo loco. Ella quería con su propia vida alcanzar a llegar a esa etnia y Dios usó simplemente con ese huevito que ella le dio, contribuir a amar a la etnia. Las oraciones de la profe fueron contestadas y ella pudo ver como ese pedacito de Shalom, en verdad, como, Mm. como nos recordaba a Fer y este profesor Paul Luis, se restableció eso, y ella pudo ver ese pedacito. Y también es como chistoso parte del Señor, porque imagínate, o sea, tú no sabes a quién le estás compartiendo algo de tu desayuno y que resulta que ellos pueden cumplir lo que tú sueñas, lo que tú anhelas en tu corazón. Entonces Mm. también nos ayuda a pensar que esas pequeñas acciones el Señor las toma en cuenta en su reino y es igual que como Mm, sembrar este granito de mostaza y que, wow, crece porque uno lo hace con fe. Ujú. Así que no sé si es tan sí. chistoso, pero bueno, ahí dejémoslo como la anécdota de compartir el huevo. No, por supuesto que sí, pero ay, sí, todo calza, para el Señor todo calza. A mí eso me encanta ver eso, que para el Señor todo, todo calza. Son cosas que para nosotros a veces son inexplicables, o cosas que, pero alguna tontera, Mm, pero no es una tontera, porque el Señor todo lo tenía predestinado ya. sí. Mm. Entonces es tremendo, tremendo ver eso. Entonces yo de repente eso comparto con personas que a veces no son cristianas y digo, pero que el Señor quiso que fuera así. Entonces, pero tú, ¿cómo podéis pensar eso? Mm, Entonces, Mm. como que la gente no entiende, pero nosotros como cristianos entendemos, pues. Entendemos que el Sí. Señor algo quería con eso, algo estaba haciendo, por algo esta cosa pasó así. Y después con los años nos damos cuenta que por eso fue, por eso pasó tal cosa. Así es que no, es tremendo. Mm. Hermanos, voy a dejarlos de nuevo un ratito más. Vamos a irnos con una nueva canción y vamos a seguir conversando porque ya nos queda poquito tiempo para terminar el programa, pero sí, nos vamos a ir con una nueva canción. Esperar se hace difícil, pesa tanto el dolor, es tormento del corazón. Y entre tantos pensamientos que te llevan a dudar, su palabra busca hallar en ti un lugar. No es fácil caminar cuando el mar enfrente está, mas la esperanza no avergüenza. La promesa hecha está, que para ver a Dios obrar, cree que el yugo se pudrirá, cree que el monte que no ves mañana se moverá. No hay
Y este poquito tiempo que nos queda, queremos que nos cuenten un poquito ahora con el trabajo que ustedes están realizando, que nos cuenten un poquito de, no sé, si a lo mejor extrañan algo de sus casas, de, no sé, Fernando, ¿de dónde dijiste que eras Maracaibo, dijiste delante, Sí, ¿cierto? correcto. ¿Extrañas algo de allá? Que nos Mucho. cuentes. Bu- Pero bueno, el Señor por algo te tiene ahí, hermano, ten esa seguridad. Pero cuéntanos qué echas de menos, qué es lo que más echas de menos. A ver. Bueno, hace poco tuvimos una reunión por Zoom con las damas de mi iglesia en Maracaibo. Ah, muy bien. Y sí, ellas se reunieron, nos llamaron por Zoom y para mí era como música para mis oídos, su acento, Mm. sí, el acento de mi gente. Eso lo extraño muchísimo. Y otra cosa que extraño es que las personas de mi ciudad son un poco, digamos, son un poco difíciles en el resto del país, pero somos una cultura muy familiar. Los de Maracaibo, nosotros podemos conocer a una persona hoy y ya esa persona puede quedarse en nuestra casa, ir a almorzar, puede abrir nuestra nevera. Somos familia. De hecho, un calificativo que nosotros usamos entre nosotros es primo. ¿Qué fue primo? ¿Cómo está? Primo. Siempre hay como la esencia de familia. Entonces, digamos, esa facilidad que tiene mi gente, la gente de mi ciudad, para hacerse familia, para hacerse cercano, de confianza tan rápido, no es común fuera de allí. Las personas fuera de Venezuela, porque así somos, digamos, la mayoría de los venezolanos, pero en el caso de los de Maracaibo, mira, te cuento una anécdota breve. Íbamos en una camioneta, íbamos yo y el director de Clan y la directora. Y nos encontramos con una persona a quien el director le dio, ¿cómo se diría en Chile? El aventón. Eh, le, le hizo dedo. ¿A quién le hizo Ah, dedo? ya, Ajá, ella hizo dedo y él la dejó subir al auto y bueno, en Venezuela se dice, le dimos la cola hasta su casa. ya. En el camino, ella nos ofreció, ¿y cuando vuelven por acá? Miren, cuando vuelvan, van a esta dirección. Ahí le tengo un almuercito, una sopita para que pasen ahí en la casa. Y si ustedes no tienen cómo irse, se quedan a dormir, ahí hay un cuartico. El mismo día que la estábamos conociendo. Entonces, esa facilidad que tenemos en Maracaibo para ser familia, eso se extraña mucho. Wow. Y la Karina, Yo creo algo que que estoy, extrañe. bueno, es parecido, porque así como Fer dice que el acento de su gente le, era como música, yo siento que estoy hablando bien poco chileno, porque también aquí, bueno, en la base misionera vivimos de varias culturas. Sí, Lo que más hay son peruanos, pero también hay de Bolivia. Bolivia, El Salvador, de vez en cuando viene una norteamericana. Mm. Entonces, tenemos como una mezcla más o menos, y yo siento, y eso también tiene que ver con la identidad, que los chilenos hablamos demasiado rápido y como que tan cantadito que si es de otra idioma más encima de la persona, no me va a entender. Entonces, yo misma he modificado mi idioma. Así que en resumen, extraño el idioma, extraño mucho el dialecto chileno de que me hablen y que hagan esas tonaditas y todo. Eso lo extraño. Y lo que extraño mucho también es como tomar té con alguien que sepa tomar té, ¿no? O sea, como que decir un tecito es un decir, pero un tecito es un buen tazón que te lo repite 3 veces, ¿sí o no, Eli? Eso se extraña mucho. O sea, aquí sí me han regalado té, a veces me reciben té, mi esposo igual toma, pero tengo que dárselo frío. Pero esa cultura así de tomar té calentito y como te digo, varias veces en tazón, eso no está, porque eso solo se comparte con otros chilenos. Ay, sí, Ay, eso. pucha. Como que conversar en torno a tomar tecito es como de las cosas que más extraño. Pero bueno, o sea, igualmente lo divertido de nuestra familia es que tenemos ya un mix de cultura. Entonces, cuando, por ejemplo, hace poco salimos a hacer un viaje para celebrar nuestro aniversario
y allá comimos ya cosas locales. Y la chilena, extrañaba la arepa. Imagínate. Entonces, yo extrañando la arepa y Fernando, no sé qué más está extrañando de Chile, pero De estamos Chile, mezclados. yo extraño el pastel de choclo. ¡Ah, qué rico! Sí, cositas así. Y de allá que en el lugar donde están trabajando ustedes, ¿se han llevado algunas sorpresas con algunas comidas o alguna cosita que es totalmente fuera de sus culturas? Creo que lo más raro, honestamente, que hemos probado y que tienen nombres distintos también, son tipos de gusanos que para acá son comestibles. Uno de nuestros vecinos nos trajo gusano y gracias a Dios que no nos pidió como que lo comiéramos ahí frente a ellos, porque al menos para mí era la primera vez que lo comían. Eh, entonces, eso lo comen gusanos asados, a veces comen gusanos crudos, pero eso no es tan normal, lo normal es que los cocinen. Entonces, claro, tienes como una mezcla de sabores, texturas, Ah, pero tú has bien comido novedosa. gusano. Aquí sí, aquí ya comí uno. Entonces, eso fue como lo más loco que ha pasado. Pero a la vez uno dice, ok, o sea, es parte del choque cultural. eh, Son como barreras o puertas que uno con las que choca, pero luego ya pasa. O sea, ya que comí una vez, yo sé que puedo comer dos veces y si me invitan otra vez y estoy de frente, bueno, con respeto me lo como. Por supuesto. Eh, Como cositas así, creo que han sido los choques más fuertes hasta ahora. Y por cierto, creo que el Señor nos tiene preparados muchas más aventuras porque llevamos poquito tiempo aquí, solo para contarles a nuestros amigos que nos escuchan, llegamos acá a vivir en la selva desde abril, ¿verdad? Eh, entonces no es mucho y nuestro plan es quedarnos por lo menos 3 años más acá y renovando también ese compromiso porque el proyecto de traducción del Antiguo Testamento está planeado inicialmente para durar 12 años. Así que vamos a Wow, tener ya. este ministerio llamado Familia Elevar por un buen tiempo. Pero que Que si yo tienen más justamente les anécdotas. iba a preguntar eso, ¿cómo se ven en 5 años más? Pero ya como que me Ah. respondieron de inmediato. Así que no, pero hoy un gustazo poder conversar con ustedes, poder saber de ustedes, saber el trabajo que están realizando y solo animarlos a ustedes. Y muchas gracias por este tiempo que se dieron para poder estar conversando con nosotros. Em, de verdad, me gusta saber que hay hermanos que, y como dijeron ustedes, son una familia intercultural. Me agrada ver cómo el Señor les unió por allá y ha permitido que ustedes ahora estén llevando a cabo este trabajo. Así es que nosotros desde acá igual comprometemos nuestras oraciones con el trabajo que ustedes están realizando. Y vuelvo a insistir, como dije delante, no es el trabajo que ustedes hacen, es el trabajo que el Señor les ha permitido hacer en ese lugar, el trabajo que Dios les ha enviado a ustedes a hacer. Y esperamos y creemos que el Señor les va a seguir guiando y les va a seguir respaldando en todo momento, en todo tiempo. Y cuando ustedes más lo necesiten, ese abrazo, así como ese cariño, ese apapachamiento que decimos nosotros de repente, no sé si eso me lo entenderá Fernando, pero explícale tú, Karina. Eh, Porque de repente igual estar lejos de la familia, eh, igual es complejo, pero me alegra que están juntos, porque entre los dos se pueden apapachar. Ya se pueden, y yo creo que el Señor les va a utilizar el uno con el otro también para poder bendecirse entre ustedes. Y en este momento nosotros también queremos a ustedes bendecirlos y decirles que nosotros de verdad vamos a comprometer nuestras oraciones con ustedes
con el trabajo que están realizando y para que el Señor les siga respaldando en todo momento y fortaleciendo, porque muchas que se necesitan fuerzas para seguir haciendo toda esta labor y las cosas nuevas que van a salir, van a tener que enfrentar, porque siempre hay cosas nuevas, hasta cosas simples. El otro día yo hablaba con los chicos de la escuela dominical, decía, hasta las comidas, y ahora tú me estás contando lo de los gusanos. Entonces, hasta las comidas. Entonces, hasta en esas cosas el Señor a uno nos tiene que guiar y nos tiene que eh, aceptar a lo mejor algunas cosas que no están fuera de nosotros porque no está en nuestros libros, por decirlo así, Sí. que estás comiendo gusanos. Entonces es como raro, es extraño, pero el Señor te da las fuerzas y te da y te da todas las ganas de poder hacerlo, a lo mejor independiente que suene raro para nosotros. Y vuelvo a insistir, nuestras culturas a veces son totalmente distintas a las culturas que estamos trabajando y las que están trabajando ustedes en este momento. Así es que abrazos, te abrazamos y agradecemos mucho, mucho, mucho este tiempo que ustedes se dieron para poder estar junto a nosotros y junto a todos nuestros auditores el día de hoy. Así es que les agradecemos, les bendecimos a ustedes, Karina y Fernando, a este matrimonio elevar, ¿cierto? ¿Puedes explicar antes que terminemos el programa elevar lo que significa, por favor? Bueno, elevar es una sigla. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como familia.elevar. Y elevar significa especialistas en lingüística para que las etnias conozcan la vida y, La armonía. y la armonía restaurada. Significa Amén. que todo lo que les comentamos acerca del Shalom es parte de nuestra visión y la queremos tener fresca, ¿no? No queremos que se nos olvide. Así es que por eso estamos llamados a contribuir de a poquito con este trabajo de lingüística, a elevar a las etnias, a restaurar esa dignidad que el Señor tenía pensada desde antes. Y también tenemos un versículo lema que lo va a compartir Fer. Sí, nuestro nombre está inspirado, todo lo que hacemos está inspirado en la palabra de Dios. Amén. Nuestro nombre está inspirado en Miqueas 6:8, donde dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué quiere el Señor de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. La palabra justicia en ese contexto es el hecho de que Dios desea que los menos favorecidos sean restaurados, su dignidad sean restauradas a la posición que tenían antes de que el pecado entrara en el mundo. Posición que tenemos todos los seres humanos por haber sido hechos a imagen de Dios. Por eso Dios le insistía tanto al pueblo de Israel que atendiera a las viudas y a los huérfanos, porque esos eran los menos favorecidos de su tiempo. Por eso Jesús vino a los enfermos, a los pecadores, a los pobres. Por eso una de las bienaventuranzas es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos ha venido a los menos favorecidos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, justicia con los menos favorecidos. Y los menos favorecidos de nuestro tiempo son nuestros indígenas, nuestros pueblos originarios, que han sido abandonados por el sistema gubernamental y globalista que hay hoy día. Pero a ellos es que Dios se está acercando hoy, porque de por sí forma parte de su plan de alcanzar a los etnos, a las naciones. A eso fuimos enviados, a esas naciones, a Amén. todo el que tenga un idioma, una cultura diferente, a esos fuimos enviados a hacerles justicia, es decir, a elevarlos a la imagen o a la dignidad que tiene todo hombre por haber sido hecho a imagen de Dios. Amén. Sí. Eli, ¿me permites un último datito que fue lo que a mí me movió? ¿Sí Sí, puedo? Ya, cuando yo estaba orando, antes de ir a Letra Paraguay, me puse a buscar en internet, yo era muy, muy busquilla.
y me encontré con una estadística. ¿Cuántas eran las Biblias que en el año 2013 estaban traducidas para todas las lenguas del mundo? Y el total de lenguas en el mundo en ese tiempo eran 7.300. Ahora se han descubierto más, son 7.400 y un poquito más. En ese tiempo eran un poco menos de 710 Biblias completas. Entonces, yo no soy la contadora, pero es muy básico darse cuenta que eso es menos del 10% de todos los idiomas en el mundo. Y como tú bien dijiste, son las personas las que todavía no tienen ni un versículo traducido en su lengua. Y como hemos escuchado algunos temas aquí, ¿verdad? Alabando al Señor, ¿cómo ellos van a poder alabar al Señor en su lengua si todavía no tienen ni un versículo traducido? Eso fue algo que a mí me movió en un sentido de que me indignó. Entonces quisiera a los oyentes poder un poquito como transmitirles esa indignación de pensar, tanto nos falta, el 90% de las Biblias nos falta traducir, ¿qué parte vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a sumar? Y creo que lo más básico sería orar. Orar que el Señor nos abra Amén. la vista para tener compasión por esos pueblos que necesitan ser elevados en su dignidad y tener esa Biblia, esa palabra en su idioma. Porque así serán elevados. Amén. Amén. Un gusto, se nos ve que se nos hizo corto el tiempo, chicos, ya se nos terminó el programa, ya estamos justo en el límite y antes que nos echen vamos a decir adiós, pero pucha, me quedé con gusto a poco. Bendiciones, mis hermanos queridos. Nos despedimos y esperamos que cada uno de nuestros auditores pueda también tomar conciencia de esto, de lo que nosotros compartimos el día de hoy. Abrazos. Chao, Cariños, chao. Eli. Chao, Un abrazo chao. a todos. Chao.